Durante años, el nombre de Chocolate Armenteros sonó como sinónimo de grandeza, de respeto, de música nacida desde lo más profundo del alma cubana. Pero con el paso del tiempo, alrededor de su figura empezó a crecer una sombra inquietante. Una sombra hecha de silencio, rumores, recuerdos rotos y preguntas que todavía hoy siguen estremeciendo a quienes creían conocer su historia. ¿Cómo terminó realmente la vida de un hombre admirado por generaciones? ¿Qué ocurrió en sus últimos años lejos del brillo de los escenarios? ¿Qué parte de su legado fue gloria verdadera? ¿Y qué parte quedó atrapada entre versiones exageradas, especulaciones y medias verdades? Y sobre todo, ¿qué quedó de su patrimonio, de su nombre y de la huella inmensa que dejó en la música latina cuando su voz ya no podía defender su propia historia? Porque detrás del artista legendario no solo hubo aplausos, también hubo desgaste, enfermedad, distancia, pérdidas y un final que para muchos resultó mucho más triste de lo que imaginaban. La historia de Chocolate Armenteros no es solo la caída silenciosa de una figura célebre. Es el retrato de cómo una leyenda puede volverse mito, cómo el mito puede deformarse, y cómo la verdad termina enterrada bajo el morbo de quienes solo miran el final y olvidan todo lo que hubo antes. Hoy vamos a reconstruir esa historia desde el principio, separando los hechos de los rumores, siguiendo el rastro de su vida, de sus últimos días y de la herencia real que dejó tras su muerte. Porque a veces lo más impactante no es cómo vivió una estrella, sino lo que el mundo hizo con su memoria después de verla desaparecer, antes de que el silencio cubriera su nombre, antes de que la muerte convirtiera su historia en una conversación llena de nostalgia y especulación. Chocolate Armenteros ya era una figura forjada a fuego dentro de la música cubana. No apareció de la nada, ni fue el producto de una moda pasajera. Su historia comenzó en Santa Clara, en Cuba, en una época en la que la música no era solo entretenimiento, sino una forma de respirar, de sobrevivir y de dejar huella en medio de un país que vibraba con ritmo propio. Desde muy joven, entendió que la trompeta no iba a ser simplemente un instrumento en sus manos. Iba a ser su voz. Mientras otros buscaban abrirse paso con promesas, él lo hizo con sonido, carácter y una presencia que no necesitaba permiso para imponerse. Su entrada al mundo profesional no ocurrió por casualidad. Fue acercándose a los grandes, aprendiendo de los hombres que estaban moldeando la identidad sonora de toda una generación, hasta que su talento dejó de ser una promesa y empezó a convertirse en una realidad imposible de ignorar. Muy pronto su nombre se conectó con figuras decisivas de la música cubana. Ese contacto con los grandes no solo lo hizo crecer como músico, también lo obligó a desarrollar una personalidad artística propia. Chocolate no podía limitarse a repetir lo que otros ya habían hecho. Tenía que encontrar una manera de sonar distinto, de entrar en una canción y dejar una marca reconocible, de hacer que la trompeta no fuera un adorno, sino una presencia viva, desafiante, poderosa. Y eso fue justamente lo que empezó a ocurrir. Su estilo fue tomando cuerpo hasta convertirse en algo inconfundible. Había fuerza, pero también calle. Había precisión, pero además una carga emocional que parecía salir desde adentro de la historia misma de Cuba. Cada frase musical tenía peso. Cada intervención parecía decir que detrás de ese sonido había disciplina, orgullo y una comprensión profunda de la tradición afrocubana. No era un músico frío. Era un intérprete que tocaba como si cada nota tuviera memoria. Con el paso de los años, su camino lo fue empujando hacia un escenario mucho más amplio. La música cubana estaba cambiando. El mundo latino también. Y Nueva York se convirtió en uno de esos lugares donde el talento podía expandirse o desaparecer. Chocolate llegó allí no como un desconocido sin rumbo, sino como un hombre que ya traía una base sólida, una identidad musical definida y una ambición silenciosa pero contundente. No necesitaba escándalos para hacerse notar. Su arma era el sonido. En esa ciudad feroz donde tantos artistas soñaban con dejar huella y terminaban perdidos entre la multitud, él logró algo que muy pocos consiguen: mantener su esencia sin dejar de evolucionar. Llevar consigo el alma de la música cubana, pero dialogar al mismo tiempo con el jazz latino, con la salsa y con el nuevo pulso de una comunidad migrante que estaba transformando la cultura musical de toda una época. Chocolate no fue un simple testigo de ese cambio. Fue una de sus piezas vivas.
Así empezó a construirse la verdadera dimensión de su figura, no solo como trompetista talentoso, sino como símbolo de una continuidad, como un puente entre la raíz y la reinvención, como uno de esos artistas que no necesitan inventarse una leyenda porque la leyenda nace sola cuando el trabajo, el tiempo y el impacto hablan por ellos, mucho antes de que llegaran los últimos años. Mucho antes de que la enfermedad y la ausencia cambiaran el tono de su historia, Chocolate Armenteros ya había hecho algo que muy pocos logran: convertirse en un nombre que pesa, en una voz musical que no se confunde, en una presencia que sigue sonando, incluso cuando el hombre ya no está frente al micrófono. La verdadera grandeza de Chocolate Armenteros no se entiende solo diciendo que fue un gran trompetista. Eso sería demasiado pequeño para un hombre que terminó convirtiéndose en una referencia obligada dentro del sonido afrocubano y salsero. Su dimensión real aparece cuando uno observa con quién tocó, en qué momentos históricos estuvo presente, y cómo su sonido logró sobrevivir a las modas, a los cambios de generación, y al desgaste natural que termina borrando a tantos nombres que un día parecían intocables. Chocolate no construyó su prestigio a base de escándalos, ni de una imagen fabricada para vender titulares. Lo hizo al lado de gigantes. Compartió camino con figuras fundamentales de la música latina y cubana, y eso no ocurre por simple simpatía ni por azar. Ocurre cuando un músico tiene el peso suficiente para entrar en territorios donde solo permanecen los que realmente aportan algo distinto. Estar vinculado a nombres como Arsenio Rodríguez, Benny Moré, Machito, Tito Puente, Eddie Palmieri, Johnny Pacheco o Cachao no era un adorno en su currículo. Era la prueba de que su trompeta tenía un valor real dentro del corazón mismo de esa tradición. En Nueva York, una ciudad que durante décadas funcionó como laboratorio feroz de la música latina, Chocolate terminó ocupando un lugar que muchos deseaban y muy pocos alcanzaban. Allí no bastaba con tocar bien. Había que tener identidad, fuerza, memoria musical y carácter. Había que entrar en una descarga, en una sesión, en una grabación o en un escenario y hacer que todos sintieran de inmediato quién estaba soplando esa trompeta. Chocolate consiguió exactamente eso. Su sonido no se perdía entre la multitud. Sobresalía. Tenía una mezcla de tradición cubana, disciplina dura y una agresividad elegante que convertía cada aparición en una declaración de autoridad. No era solamente un intérprete técnico, era un portador de estilo. Por eso su nombre empezó a circular con una reverencia que no se regala. Muchos podían ser rápidos, otros podían ser virtuosos, pero no todos podían sonar como si llevaran encima la historia viva del son de la calle, de la orquesta y del desarraigo. Chocolate tenía eso. Cuando tocaba no parecía un músico intentando impresionar. Parecía un hombre defendiendo un territorio sonoro que conocía a la perfección. Y en ese detalle está una de las razones por las que terminó siendo visto como una figura tan respetada dentro del universo afrocaribeño. Hubo además un punto clave que consolidó todavía más su estatura: su paso por agrupaciones de enorme simbolismo, entre ellas la Sonora Matancera, terminó reforzando la idea de que Chocolate no pertenecía a una sola etapa ni a una sola moda. Era un músico capaz de enlazar épocas, de tomar la raíz profunda de la música cubana y proyectarla dentro de un circuito internacional, donde la salsa, el jazz latino y la nostalgia de la diáspora se entremezclaban en una sola corriente. No todos los artistas soportan ese tránsito. Algunos brillan solo en su contexto original. Chocolate, en cambio, demostró que su voz musical podía seguir siendo poderosa incluso al moverse entre generaciones, ciudades y formatos distintos. Por eso empezó a ser visto por muchos como algo más que un instrumentista veterano. Se volvió una especie de emblema. Un hombre que representaba continuidad, legitimidad y permanencia. Mientras otros nombres se desgastaban por el exceso de exposición o por la falta de profundidad, él seguía siendo recordado por algo mucho más difícil de conservar: el respeto verdadero de los músicos, de los conocedores, y de quienes entendían que detrás de cada nota suya había décadas de oficio, de calle, de escenario y de historia acumulada. Ese es el punto donde la historia de Chocolate Armenteros deja de ser la de un artista exitoso y empieza a convertirse en la de una leyenda. Porque una leyenda no nace solo del talento.
Nace de la capacidad de atravesar el tiempo sin volverse irrelevante. Nace cuando el nombre de un hombre sigue apareciendo una y otra vez, cada vez que se habla de los sonidos esenciales de una cultura. Y Chocolate logró precisamente eso. Se volvió uno de esos nombres, que no se pronuncian por nostalgia vacía, sino porque siguen teniendo peso real cuando se intenta explicar cómo sonó, cómo creció y cómo se defendió la música latina en sus años más intensos. Pero toda leyenda, incluso la más luminosa, llega tarde o temprano al territorio donde el aplauso ya no alcanza para proteger a nadie. En el caso de Chocolate Armenteros, ese momento llegó después de una vida entera entregada a la música, cuando el cuerpo empezó a imponer límites que ni el talento ni la historia, ni el respeto ganado durante décadas podían borrar. El hombre que durante años había sido sinónimo de fuerza, carácter y presencia sonora, terminó entrando en una etapa mucho más silenciosa, mucho más frágil y mucho más dura de lo que muchos imaginaron mientras seguían recordándolo como una figura casi invencible. Los últimos años de su vida no estuvieron marcados por el brillo de los grandes escenarios, ni por la euforia de una industria empeñada en celebrar a sus veteranos mientras todavía pueden subirse a tocar. Estuvieron marcados por el desgaste, por la enfermedad, por la distancia entre lo que un artista fue en su momento más alto y la realidad física que termina alcanzando incluso a los nombres más grandes. En su caso, la batalla fue contra el cáncer de próstata. Una enfermedad que fue cerrando poco a poco el círculo de una existencia construida a base de resistencia, disciplina y música. Chocolate Armenteros murió el 6 de enero de 2016 a los 87 años. La información difundida por medios y obituarios coincidió en un punto central. Su fallecimiento se produjo por complicaciones derivadas de ese cáncer. Algunas fuentes precisaron además que sus últimos momentos transcurrieron en un centro de atención en Mohegan Lake, en el estado de Nueva York. Esa sola imagen ya tiene una fuerza devastadora. Un nombre inmenso de la música afrocubana, terminando su trayecto lejos del estruendo glorioso con el que tantos lo identificaban, en medio de una realidad mucho más humana, mucho más cruda y mucho menos romántica de lo que suele imaginar el público cuando piensa en las leyendas. Y ahí aparece uno de los contrastes más dolorosos de toda su historia. Durante décadas, Chocolate representó potencia, permanencia y autoridad musical, pero al final, como ocurre con tantos artistas que entregan su vida entera a un oficio, el cierre no tuvo nada de monumental. No hubo un final decorado por la épica que muchos quisieran inventar después. Hubo enfermedad, deterioro y despedida. Hubo un adiós real, despojado de fantasía que obliga a mirar su historia sin maquillaje y a entender que detrás de la leyenda seguía existiendo un hombre de carne y hueso vulnerable, al tiempo como cualquiera. Sin embargo, incluso en esa etapa final su nombre no se había vaciado de significado. Al contrario, la noticia de su muerte provocó reacciones precisamente porque no se trataba de un músico más. Se iba uno de los grandes sobrevivientes de una generación que había llevado la música cubana y latina a niveles históricos. Se iba una voz instrumental que durante años ayudó a construir un lenguaje entero. Y cuando una figura así desaparece, no solo muere una persona, también se apaga una parte irrepetible de una época. Por eso su final duele más cuando se mira en perspectiva. No porque haya estado rodeado de un misterio imposible de resolver, sino porque revela una verdad incómoda que casi siempre incomoda al público. Los gigantes también terminan solos frente al deterioro. Los nombres inmortales también atraviesan habitaciones silenciosas, tratamientos agotadores, y días en los que el recuerdo de la gloria no alcanza para detener el avance de la enfermedad. En el caso de Chocolate Armenteros, esa verdad fue especialmente dura porque su imagen artística siempre estuvo ligada a la fuerza. Ver cómo una vida así se apagó por complicaciones médicas hace que su historia se vuelva todavía más humana, más cercana y más triste. Y tal vez ahí esté una parte esencial de su grandeza final, en que ni siquiera la enfermedad logró borrar lo que había construido. Su cuerpo se debilitó, su tiempo se agotó, su voz física terminó apagándose. Pero su nombre no cayó en el vacío. Siguió pesando. Siguió provocando respeto. Siguió recordándole al mundo que antes de ese último tramo de dolor, había existido un músico extraordinario que no necesitó escándalos para imponerse, porque ya había conquistado lo más difícil.
un lugar permanente dentro de la memoria viva de la música latina. Va al final. La historia de Chocolate Armenteros deja una sensación que golpea más fuerte precisamente porque no necesita adornos falsos para estremecer. No hace falta inventar una fortuna secreta. No hace falta exagerar una ruina material. No hace falta construir una postal morbosa alrededor de una casa abandonada para entender la dimensión de su final. La verdad por sí sola ya tiene suficiente peso. Un hombre que ayudó a definir el sonido de generaciones enteras, un hombre respetado por músicos gigantes, una trompeta que cargó la memoria de Cuba y de la música latina, terminó enfrentando la misma fragilidad que alcanza incluso a las leyendas. Y eso es justamente lo que vuelve su historia tan poderosa. Porque detrás del apodo inmenso, detrás del prestigio y del eco de los escenarios, había un ser humano que también envejeció, enfermó y se apagó. La muerte de Chocolate Armenteros no destruyó su figura. La desnudó. La devolvió a su forma más humana. Nos obligó a mirar no solo al artista admirado, sino también al hombre que llegó al final después de haberlo entregado todo a la música. Tal vez por eso su legado pesa más, ahora que muchas de las versiones exageradas que han intentado rodear su memoria. Porque el verdadero patrimonio de Chocolate Armenteros nunca dependió únicamente del dinero, ni de propiedades, ni de cifras espectaculares fáciles de repetir en Internet. Su patrimonio más profundo fue otro. Fue el respeto ganado nota por nota. Fue la huella dejada en orquestas, grabaciones y generaciones de músicos que entendieron que no estaban frente a un nombre cualquiera, sino frente a una autoridad real dentro del universo afrocubano y salsero. Cuando se aparta el ruido, cuando se caen los rumores, y cuando el sensacionalismo deja de gritar, lo que queda es algo mucho más serio y mucho más duradero. Queda la obra, queda la influencia, queda el peso de un sonido que no pudo ser reemplazado. Queda la memoria de un artista que no necesitó escándalos para hacerse inmortal, porque ya había conquistado lo único que de verdad sobrevive al tiempo: la permanencia. Chocolate Armenteros murió, sí, pero no desapareció. Sigue vivo en cada conversación seria sobre la grandeza de la trompeta cubana. Sigue vivo en la historia de la música latina que ayudó a levantar con disciplina, con carácter y con una identidad que jamás se confundió con la de nadie más. Y quizá esa sea la conclusión más dura, más limpia y más reveladora de todas, que mientras muchos buscan una cifra para medir lo que dejó su herencia real, sigue sonando donde siempre estuvo: en la música, en la memoria y en el respeto que solo alcanzan los verdaderos gigantes.